Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es una alegría que podamos compartir y entretejer emociones durante estos días de congreso. La palabra emociones viene del latín moter, que significa movimiento. Y después de 4 intervenciones que llevamos, necesitamos movimiento. Entonces les quiero proponer que nos pongamos en pie, que busquemos una persona que no conozcamos y que le contemos a esa persona qué emoción tenemos en este momento, qué emoción hay en nuestro corazón. Vamos a darnos 2 minutos de desorden. Durante este día y medio de encuentro, se nos invita a que profundicemos en las emociones desde distintas perspectivas. Mañana seguramente que estaremos sumergidos en la perspectiva psicológica, en la perspectiva pedagógica de las emociones, pero a los organizadores de este congreso se les ocurrió que la primera perspectiva en la que nos sumergiéramos fuera la perspectiva teológica y espiritual. Por eso, esta primera charla se llama Al ritmo del corazón, una perspectiva del cuidado emocional a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tiene Jesús para decirnos con relación a las emociones? Lo primero que yo quisiera proponerles es que pensemos que el cuidado emocional es un arte, y como es un arte, requiere de tiempo, de paciencia, de desvelos, requiere de una atención a la vida, de una disposición a la ofrenda, pero sobre todo de que tengamos experticia, habilidades relacionales y fundamentalmente que hayamos introyectado, que hayamos hecho nuestros los valores del Evangelio. ¿Cuándo surge el cuidado? El cuidado surge cuando el otro para mí existe, cuando su vida es importante para mí. Y por eso la frontera en la que es posible disponerse al cuidado es esa en la que terminan las actitudes egocéntricas, la autorreferencialidad, el mezquino individualismo, porque si estamos ubicados ahí es imposible cuidar. Jairo nos decía con belleza al comienzo, es que la única posibilidad es en el lugar de la humildad, si no es absolutamente difícil. Solo ahí es posible entonces la salida de nosotros mismos y el entrenamiento en ese arte que nos desborda y que nos plenifica. Validar la existencia propia, validar la existencia de los otros, reconocernos y reconocer a los otros en sus posibilidades, en sus carencias, querer compartir su andadura, su suerte, querer padecer su dolor, celebrar su gozo y saber que en el fondo todos convergemos en la misma historia y todos somos corresponsables del mismo destino. Y eso hace que entonces la opción natural de todos nosotros sea el cuidado. Y el cuidado como una forma de existir. Somos decididos cuidadores. Y ello supone que nos situemos ante la vida con entrañas de misericordia. Por eso la compasión para nosotros no es un apéndice fruto de la sensibilidad. Para nosotros la compasión es la consecuencia de las opciones y ella nos lleva a tejer, ahí donde estamos, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestras familias, a tejer nuevos modos de relación. Y esos nuevos modos de relación
tienen que ser menos invasivos, más dignificantes, tienen que ser menos sobreprotectores y más capaces de empoderar y de hacer que surja lo mejor del otro, que surja la belleza del otro. Por eso, la compasión, que es una de las emociones de Jesús, la compasión al estilo de Jesús supone un compromiso solidario con los sufrientes de la historia. Y la compasión nos debe llevar a abrazar la vulnerabilidad, la nuestra, abrazarnos, la de los sistemas relacionales en los que generamos el encuentro, la vulnerabilidad de los otros. Este hoy del mundo, que es un hoy atravesado por la guerra, requiere de ojos abiertos, ojos capaces de captar de manera contemplativa cuáles son esas situaciones de sufrimiento que viven los demás. Y eso requiere que al ritmo del corazón tomemos conciencia de la manera como fluyen las emociones, porque las emociones permanentemente están fluyendo. Como les decía, la palabra emoción viene del latín y significa fundamentalmente moverse. Las emociones se mueven, es como una danza de las emociones. Por eso las emociones son una tendencia a actuar y se activan con frecuencia por alguna de nuestras impresiones. Hay hechos, hay vivencias que hacen que se despierten en nosotras las emociones. Eso por medio de los pensamientos, lo que nos provoca un determinado estado de ánimo, una reacción de nuestro cuerpo. Por eso todas las emociones son esencialmente impulsos a la acción y cada una de ellas inclina al ser humano hacia un determinado tipo de conducta. Estoy triste, estoy enojado, estoy alegre, me siento compasivo. La emoción me impulsa a una determinada manera de ser y de situarme en el mundo. Jesús es la palabra que nos moviliza. Eso es Jesús. Es la palabra que nos moviliza. Él se encarnó en nuestra historia, se metió en lo más profundo de nuestra realidad. Jesús nació, sintió sed, sintió hambre, cansancio, murió y experimentó las diversas emociones. La psicología, seguramente que mañana profundizaremos en eso, pero la psicología constata como una dificultad para definir el concepto emoción, ya que es un concepto que como que nos abre a un espectro distinto de experiencias que van desde actitudes, motivaciones, afectos, hasta sentimientos, estados de ánimo, pasiones. Y por eso, cuando desde esta lógica queremos abordar las emociones de Jesús, pues la mirada la tenemos que poner sobre las referencias explícitas de los evangelios. Porque es desde dentro del evangelio desde donde se entienden las emociones de Jesús. Hay unas 60 menciones en el evangelio a las emociones de Jesús. Uno coge los 4 evangelios y en los 4 evangelios 60 veces se habla de las emociones de Jesús. Y la mayoría de esas menciones están en el evangelio de San Juan. Y entonces uno se encuentra con que en comparación con el amplio espacio que le dedican los evangelios a hablar de las enseñanzas, de los milagros, de los lugares que Jesús visitó, pues ese resultado de 60 menciones a las emociones resulta ser pequeñito, pero muy elocuente. Les quiero mostrar, por ejemplo, desde dentro del evangelio qué dice Mateo.
Ahí están las veces que el evangelista Mateo habla de las emociones en Jesús. Lo primero que Mateo nos dice es que el origen de Jesús es humano y también divino, y que esa doble identidad, humano y divino, en el fondo barro y gracia, como todos nosotros, es la clave para entender las emociones en Jesús. Jesús en Mateo se asombra, se admira, pero también reprende con severidad, pero también tiene compasión. O en Getsemaní, Mateo nos dice que Jesús se pone triste, pero es más, nos dice que está angustiado, que Jesús se angustia. Más que eso, nos lo presenta como abrumado de pena, abrumado de dolor. Y en la cruz, Mateo nos dice que Jesús expresa un grito de abandono. Si nos sentimos identificados es porque Jesús es la expresión de lo plenamente humano. En el Evangelio de Marcos, pues encontramos que Jesús se asombra, y se asombra ante la incredulidad del pueblo, o sea, no puede creer que sean tan testarudos, pero también se compadece ante las multitudes porque ve que tienen hambre o que están enfermos. Jesús muestra emociones encontradas. Por ejemplo, en este evangelista Marcos nos dice que Jesús se compadece ante un leproso, siente dolor, siente pena, le quiere ayudar a ese leproso, pero que al mismo tiempo lo despide, y lo despide con una advertencia severa. También en Marcos, Jesús aparece angustiado. Todo en el evangelista Marcos confluye en torno a la cruz. Y es en la cruz donde Jesús experimenta sus emociones más intensas. Porque todos, ante el límite, ante lo absurdo, ante lo que no podemos controlar, experimentamos nuestras emociones más intensas. Y el evangelista Lucas dice también que Jesús se asombra de un centurión, que su corazón se compadece ante una viuda en Naín, que de camino a Jerusalén él experimenta dos emociones contrastadas. Se llena de gozo con sus discípulos, pero se siente también angustiado por la visión de su propio sufrimiento. Y nos dice tan bonito Lucas que Jesús se conmueve hasta las lágrimas, porque nuestro Dios es un Dios capaz de llorar. Y las emociones en el Evangelio de Juan. Juan es el que menciona, como les decía al comienzo, más frecuentemente cuáles son las emociones de Jesús. Se dice que lo hace 28 veces. De las 60, 28 veces Juan habla de las emociones de Jesús. Pero el sentimiento más recurrente, en contraste con los otros evangelistas, es el amor. Juan, la emoción que más verbaliza en su evangelio que tuvo Jesús es el amor. Y sobre todo en este momento de la historia, después de la pandemia, por alguna misteriosa razón, uno de los desafíos fundamentales que tenemos es el acompañamiento para el bienestar mental y emocional. Y en relación a las emociones, se ancla un término que todos nosotros conocemos, el término de inteligencia emocional, un concepto que cobró gran importancia, protagonismo, a partir de la obra de Daniel Goleman en California en 1946. Aunque el término inteligencia emocional es un término que ya había sido utilizado anteriormente por los sociólogos, Goleman le da un estatus especial. La inteligencia emocional hace referencia fundamentalmente a esto,
a la habilidad que tiene cada persona para poder reconocer sus propias emociones y las de otras personas, pero la habilidad sobre todo para gestionar las emociones de forma adecuada en cada momento. Las experiencias positivas que todos nosotros tenemos y las relaciones seguras y estables son las que nos ayudan a desarrollar las habilidades que necesitamos para poder acoger nuestras emociones. En el fondo somos el fruto de nuestra historia, de nuestras raíces, y es ahí, en el origen, donde vamos aprendiendo, porque se aprende, como nos lo decía Jairo, la manera de poder acoger, porque a mí el término controlar las emociones me pareció horrible. Uno no controla nada porque no somos caballos para controlar nada. Me parece más hermoso el término acoger las emociones. Las emociones las acogemos y aprendemos entonces a resolver, a comunicarnos, a desarrollar vínculos estrechos con los demás. Y el proceso de adquirir esas y otras habilidades fundamentales se denomina desarrollo mental y emocional saludable. Y a eso tenemos que aspirar todos nosotros. Se denomina cuidado emocional. Y eso requiere entonces de salud relacional. ¿Qué es la salud relacional? Es la capacidad de establecer relaciones vitales, seguras, relaciones que sean estables, enriquecedoras y significativas para el desarrollo entonces mental y emocional. Por eso, cuando desde pequeños nos sentimos, por ejemplo, seguros, cuando nos sentimos bien conectados afectivamente con nuestros cuidadores, pues lo natural es que aprendamos a confiar en los demás. Lo natural es que aprendamos a hacer amigos, a manejar nuestros sentimientos, y eso es esencial para la salud mental. Como educadores, nosotros podemos ayudar a la salud relacional. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la salud relacional? Primero, pues podríamos animar a crear rutinas predecibles, rutinas estructuradas. Eso le da a los niños y le da a los jóvenes estabilidad. Las rutinas nos dan conexión. Las rutinas posibilitan que expresemos nuestras emociones. Pero también será fundamental fomentar un mundo relacional sano, un mundo relacional amplio. Eso se constituye en un apoyo para el desarrollo mental y emocional, y por eso tan importante fomentar la amistad, que la escuela como laboratorio sea un lugar para fomentar la amistad. No sé por qué razón se pegaron todas las palabras, pero están pegadas. Bueno, para fomentar la amistad, y se emocionaron, sí, y animarnos entonces, y animar a nuestros niños a la participación en grupos, en espacios solidarios, animarlos a acoger las distintas culturas. En tercer lugar, podemos ayudar a la salud relacional planificando tiempo para saborear lo lúdico, para el gozo, para el juego, para el disfrute, para el recreo. Eso nos permite explorar emociones. Miren, si algo tenemos que hacer los educadores es defender la alegría. Tenemos que defender la alegría. En un mundo de pesimismos, de escepticismos, de tristezas, nosotros tendríamos que ser los guardianes de la alegría. Y por eso, la verdad, creo que estamos ávidos de tiempo en la escuela para jugar,
para divertirnos, para experimentar el don de la gratuidad. En cuarto lugar, creo que nos hace bien utilizar técnicas de crianza positivas, desde eso que Miguel de Montaigne y los humanistas llamaban la visión optimista del mundo. Eso tiene que ver con disciplina positiva, tiene que ver con neurolingüística, con todo lo que nos posibilite hacernos dueños de nosotros mismos, porque eso es la disciplina. Eso no es el servicio militar obligatorio. La disciplina es la posibilidad de aprender a hacernos dueños de nosotros mismos, para acoger entonces las emociones de una manera saludable. En quinto lugar, ayudará a que establezcamos límites, consecuencias, que elaboremos reglas claras, coherentes, y que describamos esas reglas en términos adecuados para la edad de cada niño o de cada joven. Luego, en sexto lugar, que nos situemos como educadores en condición de testigos. Testigos de eso que consideramos útil para el desarrollo emocional, que podamos expresar los verdaderos sentimientos en lugar de hacer declaraciones o críticas hirientes, que podamos elogiar los logros, evidenciar cuando se hace algo bien o cuando se hace algo mal, no ser tímidos a la hora de poner límites. La clave está en raíces y alas. Y luego que podamos privilegiar el arte de la comunicación, escuchar, estar disponibles para el diálogo, formar para la escucha y para la resolución de conflictos. Y eso supone un sereno encuentro en el que hay espacio para que nos resuene la voz del otro, para que nos resuene la voz del diferente, que la escucha sea activa, sin prejuicios, que se entrecrucen sentimientos, pensamientos, vivencias. Se trata en el fondo también de algo muy anclado en esa propuesta de Miguel de Montaigne, que es la pedagogía de la conversación, que es muy propia del humanismo cristiano, porque conversar favorece la mística del encuentro en el arte de la relación. Y luego todo lo que tiene que ver con acogida, comprensión y abrazo a las emociones. Si hacemos eso, seguramente que podremos gestionarlas mucho mejor y evitar que ellas nos sumerjan en un caos sin norte. Y también eso, como todas las cosas importantes en la vida, supone ejercitarse. Es necesario que haya entrenamiento emocional, que aprendamos a reconocer nuestras emociones, a ponerles nombre, a validarlas, que ante la tristeza nosotros educadores seamos consuelo, que ante el miedo seamos nicho afectivo y seguridad, que ante el enfado seamos límite bondadoso y amabilidad indeclinable. Y por último, nos puede ayudar el entrenamiento cotidiano, algunas técnicas de esas que se nos ofrecen, respiración profunda, relajación muscular, imágenes mentales, pero en la lógica de la fe, en la lógica de la relación con Dios, nos ayuda la oración, la pausa ignaciana, el examen del día. Es decir, existen muchísimas técnicas para gestionar las emociones, muchas, y las sabemos nosotros, sobre todo los profes de preescolar y de primaria. La técnica del globo, la técnica del semáforo, la zona de calma, música, cuentos, hay muchas técnicas. Pero yo los quiero invitar a que contemplemos a Jesús. Y les quiero proponer que Jesús tenía sus propias técnicas para el control de las emociones.
Yo quisiera detenerme en 5 emociones de las que los evangelios nos narran que tuvo Jesús. 5 emociones. Y con ustedes ver qué tiene Jesús para decirle a nuestros procesos de acompañamiento educativo y de cuidado emocional. Entonces nos vamos a sumergir en el Evangelio y vamos a permitir que Jesús nos diga, bueno, ¿y entonces qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la técnica para resolver o para acompañar y abrazar esta emoción? La primera emoción que les quiero proponer que contemplemos en Jesús es la tristeza. Jesús sintió tristeza. Nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículos del 35 al 36. Dice, y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Al ver llegar a Jesús, nos dice ese texto del Evangelio, María, que era la hermana más chiquita de Lázaro, más joven, se echa a llorar. María está muy triste, nadie la puede consolar. Y al ver llorar a su amiga y también a los judíos que la acompañaban, Jesús no puede contenerse. También él se echa a llorar junto a ellos. Y la gente entonces dice, miren cómo lo quería. Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. ¿Saben por qué llora fundamentalmente? Porque se le rompe el alma al sentirse impotente ante la muerte. Muchas veces el dolor viene de eso, de la impotencia, del no poder hacer nada más. Todos nosotros llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. Todos queremos vivir y por eso nos preguntamos ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es más dichosa? ¿Por qué no es más larga? ¿Por qué no es más segura? ¿Por qué no es más vida? Ante el misterio último de nuestro destino, y ese misterio último es la muerte, no es posible apelar ni a dogmas científicos ni religiosos. Ningún dogma nos puede guiar más allá de esta vida. Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También nosotros nos hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra muerte y de la muerte de los que amamos. Pero lo hacemos con una confianza radical en la bondad del misterio de Dios que vislumbramos en Jesús. Ese Jesús al que sin haberlo visto amamos y sin verlo aún le damos nuestra confianza. Y esa confianza no puede ser entendida desde fuera. La confianza supone vínculo, supone encuentro. Solo puede ser vivida por quien ha respondido con fe sencilla a las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús nos dice, ¿crees tú esto? ¿Crees que realmente yo soy la resurrección y la vida? Recientemente, Hamskine, el teólogo católico más crítico del siglo XX, cercano ya a su final, dijo, miren lo que dijo, que para él morirse es descansar en el misterio de la misericordia de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús ante la muerte? ¿Qué nos enseña Jesús ante la tristeza? Lo que nos enseña es que la tristeza no se niega, se verbaliza. La tristeza se comparte con los amigos. La tristeza, por ejemplo, ante la muerte,
termina siendo la evidencia de lo eterno, termina siendo la evidencia de un vínculo que no desaparece con la ausencia física. Gabriel Marcel afirma que en el fondo, cuando lloramos ante la muerte del que amamos, lo que le estamos diciendo es: tú no morirás. Eso le estamos diciendo a aquel que se nos fue: tú no morirás. Y por eso, en la lógica cristiana, la experiencia de la tristeza ante la muerte del que amamos se gestiona, primero, con el abrigo seguro de la resurrección. Se gestiona en torno a la mesa en la que los amigos sostienen la esperanza. Se sostiene con la narración cálida de una historia que nos marcó la vida y con unos itinerarios de duelo en los que en torno a la oración y al encuentro vamos gestionando el dolor. Eso es lo que nos enseña Jesús ante la tristeza. Los invito a que hagamos un momentico de silencio, a que pensemos en los momentos de la vida en que también nosotros hemos experimentado tristeza, por alguna razón, por alguna ausencia, por alguna decepción, por algún ciclo que cerramos, por la muerte de alguien que amamos. Pensemos en esos momentos en los que también la emoción tristeza en nosotros ha sido un evidente. Y reconozcamos que la mejor manera de gestionar la tristeza es con el estallido de la vida, con el estallido del amor, con el estallido de la resurrección. Segunda emoción que les quiero proponer: el enojo. Jesús se enojó, y se enojó bravo, parecía santanderiano. Juan 2, 13, 16. Es el episodio que nos habla de la intervención de Jesús en el templo de Jerusalén. Y miren, ese episodio lo narran los 4 evangelistas. Ninguno quiso negarnos que Jesús se enojó. Es Juan quien describe de una manera más gráfica ese hecho. Juan nos dice que con un látigo Jesús expulsa del recinto sagrado a los animales que se estaban vendiendo para ser sacrificados, que Jesús vuelca las mesas de los cambistas y que echa por tierra sus monedas, y que de sus labios sale un grito que les dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Como que hubiera comido avispas ese día Jesús, realmente enojado, según Juan 2, 13 al 16. Este gesto, eso que Jesús hizo, entrar así furioso al mercado, fue lo que desencadenó su detención y fue lo que desencadenó su ejecución. Porque miren, atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, era atacar el centro de la vida religiosa, social y económica. Jesús, sin embargo, se siente un extraño en ese lugar. Jesús se siente un extraño en ese templo. Los exégetas, los especialistas en Biblia, nos dicen que esa reacción de Jesús fue porque en el fondo él quería purificar una religión demasiado primitiva para sustituir esa religión por un culto más digno y unos ritos menos sangrientos. Sin embargo, ese gesto profético de Jesús tiene un contenido más radical. Miren, Jesús se enoja porque es que Dios
no puede ser el encubridor de una religión en la que cada uno busca su propio interés. En ese templo nadie se acordaba de los campesinos pobres y desnutridos en las afueras de las aldeas de Galilea. Y el Padre de los pobres, que es Jesús, no puede reinar en ese templo. Por eso, con su gesto profético, Jesús lo que hace es que está denunciando de raíz un sistema religioso, un sistema político que se olvida de los últimos y de los preferidos de Dios. Jesús se siente indignado y su indignación despierta su enojo. Y yo pensando y orando esto pensaba, realmente es que hay benditos enojos. Hay benditos enojos. La fidelidad al proyecto de su Padre y el amor a su pueblo lo conduce a verbalizar su indignación, y verbaliza su indignación como un gesto profético, porque muchas veces la expresión del enojo es el canal para verbalizar la fidelidad y la coherencia con aquello que consideramos inmutable. Jesús gestionó esa emoción abriendo un espacio de diálogo con los judíos que les posibilitó expresar su más auténtica verdad. Al final de ese texto dice que Jesús entonces quiso conversar con ellos y los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para orar así? ¿Por qué estás orando así? Y Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que no nos hace bien ocultar nuestro enojo, que es sano expresarlo, es sano verbalizarlo, actuar en coherencia y defender con celo aquello que consideramos absoluto. Hay cosas que no son negociables, hay valores que no son negociables. Lo importante será, también nos lo enseña Jesús, que a nadie salpique nuestro enojo hasta hacerle daño. Eso sí será lo importante. Y lo importante será que la expresión del enojo nos dé la posibilidad de establecer el diálogo con el otro. Entonces llevamos 2 emociones, ¿no? Tristeza y enojo. Muy bien, y vamos a la tercera emoción. Y la tercera emoción es alegría. Y está expresada en el Evangelio de Lucas 10, versículo 21. Entonces ese texto de Lucas 10, versículo 21, nos dice que Jesús se regocijó, que se llenó de alegría y que alabó al Señor porque las cosas importantes se las reveló a los pequeños, que eso fue lo que le agradó a Dios. Y dice el texto que le quiso dar gracias a Dios y que con una bendición lo que quiso hacer Jesús fue contagiar de alegría, de esperanza a los discípulos que lo escuchaban. Jesús lo que hace es mostrar su alegría, su gozo por su buen hacer, y anima a los discípulos a continuar con su misión liberadora. Aunque los evangelios no nos lo dicen mucho, dicen los exégetas que Jesús era sonriente y que era de risa fácil. Y es que no nos lo podemos imaginar distinto, yo por lo menos no me lo imagino sino así. Que salvo cuando se enfrentaba a la soledad y al horror de su destino, no fue alegre, pero de resto siempre fue alegre. La misión de Jesús era ser portador de una buena noticia,
y era ser un alegre portador, un alegre portador. Y hay una imagen muy bonita que nos habla de esa alegría de Jesús, está en Lucas 15, del 6 al 7, y es cuando se nos dice de un pastor que tenía unas ovejas y que una de esas ovejas se le perdió y que de pronto cuando la encontró, él experimentó un profundo gozo, una alegría tal que cogió esa oveja que seguro era bien gorda y bien pesada y se la echó sobre sus hombros y que le dijo a los amigos: alégrense conmigo porque estaba perdida y la encontré. Jesús corregía las caras largas de los fanáticos, de los fariseos. ¿Recuerdan esos textos de Cuaresma? Cuando les decía a los fariseos: cuando ayunen no se pongan tristes, perfúmense la cabeza, lávense el rostro. Seguramente que Jesús hacía lo mismo. Hubo alegría en Jesús de principio a fin. Horas antes de ser entregado, en la última cena, le dijo a los discípulos: estas cosas se las digo para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea perfecta. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que la alegría no está totalmente determinada por las circunstancias externas. No sé si a ustedes les pasa, pero uno conoce gente que se le está cayendo el mundo alrededor y ellos están contentos, están alegres, ¿cierto? Conocemos personas así. La alegría no es euforia, la alegría es más bien esa emoción que brota de lo profundo, de una inquebrantable confianza en el Padre. Eso que dice el Salmo: aunque pase por valles de tinieblas, no temeré peligro alguno. ¿Saben de dónde brota la alegría en Jesús? De la confianza en Dios. No puede estar triste porque Él sabe que tiene papá. Y cuando uno sabe que tiene papá, cuando uno sabe que tiene ancla, pueden pasarle cosas muy horribles en la vida, pero entonces la tristeza no se apodera del corazón. En Jesús, como en María, la alegría brota de la confianza en Dios. El Magnificat, por ejemplo, que canta María, es un canto a la alegría, pero no porque ella se sintiera fuerte, poderosa, capaz, sino que brota de la alegría de saber: ese Dios puso los ojos en mí, ese Dios me acompaña al caminar, ese Dios me sostiene, ese Dios en mi miseria hace el milagro. Entonces, lo que Jesús nos enseña es que la alegría tiene que brotar de la confianza. Cuarta emoción, amor. Está expresada en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 36. El estilo del amor de Jesús es inconfundible. Él no se acerca a las personas buscando su propio interés o satisfacción, no se acerca buscando su seguridad o su bienestar. Jesús solo piensa en hacer el bien, en acoger, en regalar lo mejor, en ofrecer su amistad. Así lo recordarán muchos años después las primeras comunidades cristianas. A mí siempre me llama mucho la atención eso, que en los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades cristianas no dicen Jesús, el que hizo muchos milagros, el que multiplicó muchos panes, el que curó muchos enfermos, sino que las primeras comunidades cristianas lo que dicen es Jesús, el que pasó por la vida haciendo el bien. Juan recoge cuidadosamente el testimonio de Jesús y lo quiere dejar grabado en los discípulos. El testamento de Jesús es: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y el amor es la emoción por excelencia. El amor es la emoción que moviliza todo el accionar de Jesús. Y en Jesús
La plenitud del amor es el perdón. Miren, el amor cristiano no tiene límites. El amor se expresa, el amor se comunica, se contagia. Pero amar, ¿quiénes aquí son mamás? Yo no. Las que son mamás saben que el amor tiene consecuencias. Amar tiene consecuencias. Amar conduce a dar la vida. Y a Jesús amar lo condujo a eso, a la entrega, a dar la vida. Por eso nos dice el Evangelio que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. ¿Qué nos enseña Jesús? Que esa gran emoción, que es la madre de las emociones, que es en el fondo la que moviliza todo lo demás, tiene que ser la emoción reina en nuestra vida. Y que no hay amor más grande que dar la vida, que el amor solo es amor si es hasta el extremo. Y última emoción, la compasión. La encontramos en Marcos 6, 30, 34. Jesús descubre la necesidad más profunda de las personas. De pronto está por ahí y dice, ellos están como ovejas sin pastor. La enseñanza que reciben esos letrados de la ley no les ofrece el alimento que ellos están necesitando. Ellos viven sin que nadie los cuide realmente. No tienen pastor que los guíe, no tienen pastor que las defienda. Y por eso Jesús siente aquí, porque las emociones se sienten aquí, que se le conmueven las entrañas, que se le conmueven y se siente llamado a misericordia y se siente llamado a compasión. Y movido por su compasión, Jesús lo que hace es que se pone a enseñarles muchas cosas. Esta sería tal vez la emoción cumbre de una maestra o de un maestro. Movidos a compasión, nos dedicamos a enseñar muchas cosas, pero lo que nos mueve es la compasión. No nos mueve el querer llenar a nuestros alumnos de conocimientos, no nos mueve toda la sabiduría y la ilustración que tenemos, nos mueve la compasión. Y la mirada de Jesús no es una mirada neutra o una mirada fría o una mirada alejada, porque Jesús lo que hace es que siempre mira con los ojos del corazón. Y su corazón es tan tierno y está tan lleno de compasión que sabe acoger las necesidades de las personas que permanecen incluso más escondidas. Además, su compasión no indica simplemente una reacción emotiva frente a una situación de malestar. Es una actitud de predisposición de Dios hacia el hombre, hacia su historia. Jesús aparece como la preocupación y el cuidado de Dios por su pueblo. Por eso Jesús se agacha, se abaja, se encarna, porque Jesús siente compasión de nosotros. Y Jesús entonces lo que hace es que nos enseña que es posible crecer en capacidad compasiva, captando el sufrimiento, captando la soledad, el desconcierto o el abandono que viven los demás. La compasión no brota de la atención a las normas o del recuerdo de nuestras obligaciones. La compasión se despierta en nosotros cuando somos capaces de mirar atentamente a los que sufren. Por eso, la pasión por el Padre y el reino son las que mueven a Jesús a compasión. Y la compasión en lógica cristiana supone que demos la vida. Contemplar la realidad mueve a Jesús a tener entrañas de misericordia. Yo quisiera invitarlos e invitarlas
a que terminemos esta travesía por las emociones de Jesús, dejando que nos resuene este poema. Pero les quiero proponer que mientras escuchamos este poema, escuchemos el ritmo de nuestro corazón. Les propongo que pongamos la mano sobre nuestro corazón y que intentemos escuchar el ritmo de nuestro corazón. Jesús expresa la plenitud de lo humano y por eso este poema, que intenta recoger lo que entiendo que en Jesús son las emociones, se llama Plenitud. Plenitud. Saberme en tus manos, abrigada por tu amor, sostenida por tu gracia, acariciada por tu misericordia, eso es plenitud. Reconocerme pequeña, sencillamente frágil, profundamente humana, radicalmente necesitada, eso es plenitud. Sentirme inconclusa, siempre en proceso, destinada a la escucha y en condición de aprendiz, eso es plenitud. Verme más allá de los moldes de la eficiencia y la perfección, en la alfarería de la humildad, donde se saborea la gratuidad, eso es plenitud. Muchas gracias. Le cree a Jesús solo tiene una opción: tomar posición. El Evangelio no tolera medias tintas. El Evangelio es radical y el Evangelio supone que siempre nos situemos como defensores de la vida, profundamente respetuosos de la dignidad humana, capaces de ensanchar la mesa, capaces de levantar a la mujer caída, capaces de curar al que tiene una herida. El Evangelio es radical y creerle a Jesús tiene consecuencias. Por eso, en una sociedad atravesada por la crisis, por la polarización, por la guerra, creerle a Jesús supone vivir con conciencia nuestra vocación de educadores y empeñarnos en todo lo que dignifique, en todo lo que libere, en todo lo que levante y en todo lo que nos permita vivir radicalmente como hermanos. Porque si los cristianos tenemos algo para decirle a nuestra sociedad hoy, es que es posible ser hermanos. En un mundo en el que ucranianos y rusos se enfrentan, en el que palestinos e israelíes se enfrentan, en un mundo en el que se enfrentan los del norte y los del sur, los del Junior y los de Millonarios, tenemos una gran tarea, y esa gran tarea es decir, podemos ser hermanos. El gran desafío de la educación es enseñar a convivir, y el gran modelo de convivencia es Jesucristo, el hermano mayor, el que abrazando sus emociones nos enseña que es posible una auténtica convivencia. Yo creo que por ahí puede ser. Bueno, Por acá. buenas tardes, doctora. Gracias por sus palabras tan reconfortantes, por recordarnos la importancia de Goleman. También cuando la escucho recuerdo a Mayer y Salové con sus postulados de la inteligencia emocional tan importante para nosotros como maestros, e interpreto su lenguaje como una analogía de nosotros como maestros, que somos como pilas. Tenemos una carga positiva y tenemos también una carga negativa, y ambas son importantes para nuestro desempeño como educadores. La parte positiva pues me parece gratificante, pero me cuestiono todavía, sobre todo con esos sentimientos, con esas emociones negativas, sobre todo con la tristeza y el enojo que usted mencionaba, que el mismo Jesucristo las vivió. Y mi pregunta va encaminada en cómo hacemos para que esas emociones de carga negativa no se conviertan en un sentimiento perpetuo en nuestra esencia. Porque cuando no podemos despojarnos de ella y permitimos que se convierta en un sentimiento,
nuestra vida se puede volver un cataclismo. Entonces, quisiera saber cómo hacemos para poder mejorar esa parte. Muchas gracias. No, yo no soy psicóloga ni tengo recetas. Yo solo te puedo decir que hace muy poco, por ejemplo, viví una de esas emociones con mucha fuerza, la tristeza. Hace 3 meses murió mi papá, que era el hombre de mi vida, el amor de mi existencia, nada como él en el mundo. Y te puedo decir lo que a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado a abrazar y a gestionar mi tristeza. Primero, la certeza de la resurrección, la experiencia de Jesús conmigo. Me ha ayudado a hacer memoria. Creo que las narrativas son muy importantes a la hora de uno poder gestionar cosas. Entonces a mí me ha ayudado a hacer memoria, memoria agradecida, memoria alegre de ese hombre que me marcó la vida. A mí me ha ayudado a gestionar mi tristeza, el abrazo y la presencia de tanta gente buena a mi lado. Me ha ayudado no negarme mi tristeza, verbalizarla, escribirla, no negármela. Me ha ayudado a orar. Hay técnicas, hablábamos ahora, hay maneras, el semáforo o el globo, hay quien le puede ayudar a gestionar su tristeza, el globo. A mí me ha ayudado a orar, me ha ayudado a que me resuene la palabra, me ha ayudado esa experiencia de Jesús a mi lado. Y creo que con todas las emociones, porque es que yo personalmente no creo que haya emociones malas y buenas. Yo creo que simplemente es el terco fluir de la vida en nosotros. Y la vida a veces fluye hecha alegría y a veces fluye hecha lágrima. Y las dos son fundamentales para ayudarnos a abrazar nuestra humanidad. Porque la plenitud no está en la perfección, o la plenitud no está en los estados de ánimo excepcionales. La plenitud está en la capacidad que tengamos de abrazar nuestro barro, de abrazar nuestro límite, de abrazar nuestra fragilidad y de entender que somos maravillosamente misterio, milagrosamente misterio, y que a este mundo nos mandan simplemente a una cosa: a que aprendamos la cartografía que conduce a nuestro corazón. A eso nos mandan acá. A que aprendamos la ruta que conduce a la conciencia de lo que somos, de lo que tenemos. Entonces yo creo que nos ayuda la conciencia, que nos ayuda la memoria, que nos ayudan las narrativas, que nos ayuda el abrazo de la gente que queremos, y a mí personalmente me ayuda esa experiencia profunda de un Dios que es amor y al que siento a mi lado. Buenas tardes. Bueno, primero que todo le quiero dar gracias por su intervención y este hermoso análisis que considero que fue muy hermoso sobre cómo Jesús también, que es nuestro modelo a seguir, tenía y expresaba sus emociones, tanto así que sus discípulos pues lograban diferenciarlas y establecerlas en estos escritos para que quedaran para la posteridad y para que pues nosotros como seres humanos veamos que Jesús también tenía esa humanidad en medio de su divinidad, y que recordáramos la importancia de las emociones y de nuestras emociones, sí. Pero siempre que estaba pues escuchando lo que usted estaba diciendo, recordaba mucho cómo nuestra sociedad a veces le quita importancia al reconocimiento de nuestras emociones, y muchas generaciones crecieron pues con esa idea de que demostrar nuestras emociones eran un sinónimo de debilidad, o en algunos momentos se llegó a pensar que había
ahora una nueva tendencia de que como estamos reconociendo más nuestras emociones, entonces estaba creciendo una generación de cristal. Entonces yo quería hacerle una pregunta a usted, o más que todo pedirle como un consejo de cómo lidiar, o qué consejo tiene usted para nosotros de cómo lidiar con la incredulidad de la sociedad frente al reconocimiento de la importancia de expresar y ser conscientes de nuestras emociones. A ver, ¿qué te digo? Yo creo que no tenemos que pelear con la sociedad, ¿cierto? Creo que generación tras generación vamos abriendo caminos. Por décadas se pensó que teníamos que formar personas recias. Yo la verdad creo que mientras más frágiles y más humanas, más evangélicas y más semejantes a lo realmente necesario. Entonces creo que no le tenemos que tener miedo a la expresión de la emoción, porque la expresión de la emoción es en el fondo la expresión de la humanidad. Y si algo venimos a este mundo es hacernos plenamente humanos. A veces donde lo que hay es un afán de criterios recios o de inflexibilidad o de donde hay como servicio militar obligatorio, la verdad yo pienso que ahí no está Dios. Dios está donde la vida puede fluir en su misterio, en su milagro, pero también en su miseria, también en su límite, también en su barro. Los estatus de perfección para las máquinas, pero para nosotros el escenario de lo humano, de lo que se abraza, de lo frágil, de lo que se trabaja, de lo que se elabora, de lo que se aprende, de lo que supone tiempo, de lo que supone paciencia. Entonces creo que ser consciente de nuestras emociones y expresarlas, abrazarlas y aprender a gestionarlas es simplemente una posibilidad de hacernos más humanos. Es una conquista. Y es una conquista de la cuna a la tumba, porque uno todos los días está conociendo algo de uno. Yo no sé si a ustedes los pasó. Yo tengo 55 años. La pandemia me cogió cuando tenía 50. Y en la pandemia yo aprendí tantas cosas de mí. Yo decía, ay, esta Liliana yo no la conocí 50 años y la estoy conociendo ahora. Y con el paso del tiempo, yo cada vez conozco más cosas de mí que no conocía y que no podía controlar. Y eso termina siendo una posibilidad. Somos seres inconclusos, somos seres inacabados. Ninguno de nosotros es la Inmaculada Concepción. Y si es alguno, qué pesar, pobrecito, porque se está perdiendo una posibilidad maravillosa de abrazar el límite. Todos somos fragilidad, pero todos somos posibilidad. Todos somos miseria, pero todos somos milagro. Todos somos barro, pero todos somos gracia. Y ahí es donde está el encanto y la maravilla de la vida. Entonces no hay que tenerle miedo a verbalizar las emociones. Nuestra misión como maestros no es formar personas recias. Lo recio es duro. Frente a lo recio uno se choca. Lo recio daña. Lo recio hiere. Nuestra misión como maestros es ser artesanos de la ternura, hacer los laboratorios de la ternura, ayudar a nuestros niños y jóvenes a que puedan comprender quiénes son, la maravilla de lo que Dios hace en ellos y complacerse en esa diversidad. Negar la diversidad es ponerle un límite a la acción de Dios, que siempre quiere manifestarse con formas, con tonos y con posibilidades distintas. Nuestra misión como artesanos del cuidado tendría que ser ayudar a que resuene esa sinfonía
de las emociones y que resonando no le haga daño a nadie, sino que simplemente posibilite que surja la belleza de todos, creo. Sí, sí, ¿puedo? Buenas tardes, Madre Liliana. Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la conferencia que nos da, porque de verdad que ve uno, digamos, desde otra mirada en las emociones de Jesús y se ve la parte humana de alguien divino. Y entonces considero que el título de Al ritmo del corazón, a la luz de la palabra, casi termina resumiéndose en lo último, porque ese ritmo del corazón es el amor, el amor. Entonces me pregunto, y de pronto si me pueda, es enseñar las emociones desde un corazón herido. ¿No tendrá antes un docente que sanar su corazón antes de enseñar? ¿Y será que hemos enseñado desde el estado de las emociones de los docentes? ¿O será posible separar las emociones de uno y del otro, del docente y de los estudiantes del aula? ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que no tenemos que esperar a sanarnos para sanar, porque en la vida hay una sumatoria de heridas, hoy son una, mañana son otras. Lo que tenemos que tener es dominio, capacidad de abrazar nuestras propias heridas y, conscientes de nuestras heridas, poder hacer el paso de ser, algo que les proponía yo como una pincelada en esta charla, de ser testigos, testigos. Hay un poema que me gusta mucho de un poeta que se llama Casaldáliga que dice: si el corazón es limpio, no ha de atraparnos nunca la noche intransitable. La luna y las estrellas nos dictarán los pasos. No importa que el corazón esté herido, lo que importa es que sea limpio. Porque si el corazón es limpio, no ha de atraparnos nunca la noche intransitable. La noche y las estrellas nos dictarán los pasos. Tenemos que estar atentos para que las estrellas nos dicten los pasos. Pero el corazón herido lo vamos a tener siempre. Lo importante es que aunque herido sea limpio. Y si es limpio, vamos entonces a poder ser como canales de la misericordia, canales del amor, canales de la gracia, pero abrazando nuestro límite, y a veces nos equivocamos, y a veces herimos, y a veces, como decía San Pablo, hacemos el mal que no queremos hacer, porque somos eso, somos humus, somos humanidad, y la humanidad abraza sus emociones. Buenas tardes a todos. Yo realmente me siento muy conmovida de la forma en cómo lo explicaste. Me encantó. Fue sencillo, práctico, amoroso. Y cuando veía cada emoción de Jesús, que pues yo las conozco, pero de la forma como la explicaste fue más simple, me invita a no tener miedo de hablar de Dios, de hablar de Jesús a los niños, de enseñarles a través del amor de Dios cómo Él manejó sus emociones, ¿sí? Y se me quedaron dos emociones, enojo y compasión. Enojo porque dentro de las instituciones encontramos muchos problemas, conflictos, y cómo enseñarles a ellos que pueden enojarse sin dañar al otro. Y lo vivimos todos los días. Y la compasión cuando vemos a esas ovejitas sin pastor, cuando los papás están ausentes, no están ahí, y ellos son como esas ovejitas, enseñarles que no están solos, darles esperanza a ellos. Esa es una misión que tenemos. Qué lindo, gracias por recordarnos esa misión tan linda.
Bueno, les agradezco mucho que tengamos unos días un día de congreso muy lindo. ¿Algo más? No sé. Sí, perdón. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me identifico Edwin Manrique. No soy maestro ni psicólogo, soy padre de familia. Mucho gusto. Me llegó mucho esta conferencia porque día a día cuando me levanto y me acuesto, siempre pienso en mis hijas, tengo 2 niñas, y me angustia mucho el tema de las emociones. Es algo que con mi esposa lo dialogamos demasiado. Tengo la fortuna, gracias a Dios, de poder y tener el tiempo de traer a mi hija en las mañanas y recogerlas. Y digo la fortuna porque por los tiempos que estamos viviendo, pues no es posible para muchos poder hacerlo. Y ese es un instante, esos 15, 20 minutos de trayecto, solamente son ellas y yo. No hay distractores, ninguno. Entonces, sé perfectamente cómo llegan al colegio y también cuando la recojo. Sofía, que es la menor de 11 años, cuando entra al carro, que la recojo, entra al carro, disculpe que es la explicación, pero es para llegar al punto. Cuando la miro, nunca le pregunto cómo te fue. Le digo, ¿qué traes en tu corazón? Y comienzo con esa frase porque creo que la frase es para que ella me despierte sus emociones. Entonces me dice, no papi, me fue bien, tuve una mala nota, corrí, me caí, discutí con una compañera, reí, lloré, lo que puede pasar en 6, 7 horas diarias de colegio. Pero hay una palabra aquí, una frase que usted dijo que es la que más me angustia: defender la alegría. Es algo que diario, de todas las que mencionó, es la que más me angustia. No porque ellas sean niñas tristes, al contrario, creo que soy afortunado en tener unas hijas que son alegres, pero me angustia el momento en que no las veo alegres y que de pronto dicen, estoy triste, y al siguiente día estoy triste, ¿ya? Ese manejo de las emociones para mí como padre ha sido difícil, ¿ya? Y sí, y más allá de una pregunta, es una orientación, porque claramente no tengo la estructura para saber cómo hacerlo, porque no traigo un manual debajo del brazo. Intento hacerlo mejor, creo que hago lo mejor, pero lo que usted, madre, acaba de plasmar hoy es exactamente lo que el día a día yo lo dialogo con mi esposa y trato de hacerlo con mis hijas. Muchas gracias. Qué lindo que estés aquí desde tu vocación de papá y qué bonita la manera como acompañas a tus hijas. Quisiera como aportar a esa reflexión que te vienes haciendo como desde 3 cosas. La primera, un dato que escuché hace 15 días en una reunión de CONACET nacional. En Colombia, 1 de cada 5 niños ha intentado suicidarse. 1 de cada 5 niños. Tal vez el desafío más grande que tenemos en este momento los educadores es enseñar y acompañar para poder elaborar las tristezas, los vacíos, los desamores, las soledades, las heridas,
con las que están llegando nuestros niños y nuestros jóvenes al aula de clase. Lo primero, un dato. Lo segundo, una anécdota de mi papá, el amor de mi vida. Cuando yo estaba en séptimo, yo perdí inglés. Un día, en un periodo, perdí inglés. Yo no estaba acostumbrada a perder. Y llegué a mi casa llorando y muy angustiada. Mi papá, que siempre era muy amoroso, me sentó en sus rodillas, yo de séptimo, ya era grandota, pero hasta los 50 me cargó en sus rodillas. Y mi papá me dijo, mija, ¿pero qué fue lo que pasó pues tan horrible? Yo perdí inglés. Mi papá me dijo, mija, eso no es nada. En la vida vas a perder el marido, vas a perder el trabajo, vas a perder… Lo único que uno no puede perder en la vida es la paz. Lo único. La vida está hecha de ausencias, de rupturas, de frustraciones, de pérdidas. Lo único que no podemos perder en la vida es la paz. Y creo que es una de las cosas que más tendríamos que trabajar con nuestros niños y jóvenes. Eso se puede llamar resiliencia, o se puede llamar gestión de las emociones, o lo podemos llamar como queramos, pero en el fondo es que les ayudemos a entender que hay algo supremo, más valioso que todas las cosas en la vida y que nos va a abrigar siempre. A los que tenemos fe, eso se llama el Dios que nos da la paz, pero a los que no tienen puede ser cualquier otra cosa, y si les funciona, agárrense de eso, porque uno en la vida se tiene que agarrar de lo que le funciona. Y lo tercero es un cuento que me gusta mucho. Dicen que había un anciano que quería llegar al Himalaya, pero estaba muy ancianito, tenía mucha artritis y además estaba lloviendo mucho. Sin embargo, el anciano, así apoyado en su bastón, logró subir. Y el monje que estaba allá en el Himalaya le dijo, pero buen hombre, ¿cómo lograste llegar hasta aquí tú, tan anciano, tan artrítico y con este tiempo de perros? Y dice que el hombre le dijo, para mis piernas fue muy difícil, pero mi corazón llegó primero. Mi corazón llegó primero. A nuestros niños y a nuestros jóvenes les tenemos que enseñar que la vida está movilizada más que por la voluntad, por los afectos, y que lo que siempre tiene que llegar primero es el corazón. Y lo que hay que salvaguardar de la tristeza es el corazón. Y eso se hace con dosis infinitas de amor, de paciencia, y con un papá bueno como tú, que siempre tiene mínimo 15 minutos para estar elogiando el tiempo y la vida con sus hijas y enseñándoles que la gran pregunta es ¿cómo está tu corazón? Creo que eso es por ahí. Bueno. Bueno, primero darte las gracias, Liliana, de verdad, que nos das una mirada muy humanista, ¿verdad? De abrazar y acoger, como dices tú, las emociones. Hay algo que me causó en mi cabeza un debate, algo que dijiste, y de pronto voy a tratar de reformularlo bien, como la reflexión que hice. Ahora estamos reconociendo más el gestionar las emociones, ¿verdad? Educación emocional. De hecho, en Colombia ya es ley. ¿Cómo hacer para no irnos tampoco al otro extremo? Porque, y tú decías algo, décadas atrás nos enseñaban a ser recios. Y hoy en día estamos viviendo en un mundo, como lo dijiste, en crisis, donde tenemos una batalla espiritual increíble. Están pasando cosas. Yo como líder de convivencia del distrito de Barranquilla, ya 11 años, lo que escucho todos los días es inimaginable. ¿Y cómo hacer para no irnos al otro extremo en el
demasiado humanismo y el que a veces vamos a necesitar firmeza y de pronto ser recios. Desde tu perspectiva, porque lo dice muy bien, efectivamente todo como, a imagen y semejanza de Jesús, la raíz de todo es el amor, pero ¿cómo hacer para no irnos a ese otro extremo en el que desafortunadamente nuestros jóvenes hoy día, al reconocer tanto la gestión de las emociones, entonces a veces no se les puede imprimir o imponer firmeza porque los vamos a herir, los vamos a maltratar, los vamos a… Entonces, ¿de qué manera, o desde tu perspectiva, cómo podemos luchar? Porque dijiste algo también al principio, hay ciertos principios que no son negociables. Y hoy día los jóvenes, sobre todo a través del uso de los dispositivos y las redes sociales, están siendo empujados a una cantidad de cosas, pero bajo la sombrilla de pronto de los derechos humanos y de tanto humanismo, por eso digo, no irnos al otro extremo, entonces no podemos poner límites. Desde tu perspectiva y la mirada de verdad que transmite tanta calma y optimismo, ¿cómo miras eso? ¿Cómo poder lidiar con esta batalla espiritual que tenemos? Bueno, yo es que tengo un imperfecto de nacimiento y es que creo que el amor nunca es excesivo, ¿cierto? Y por eso creo que ayudar a gestionar correctamente las emociones tampoco es excesivo. Yo creo que hay que crear condiciones, nichos de sentido. Cuando uno crea nichos de sentido, el horizonte está claro. Entonces, no sé si recuerdan esa diapositiva, la que tenía todas las letras pegadas. Bueno, ahí yo quería compartir con ustedes unas pinceladas precisamente de eso, como de unas pequeñas estrategias que nos ayuden, y una de esas estrategias es hay que poner límites, pero los límites no son fruto de la imposición, los frutos surgen de la convicción. Yo como maestro, como padre de familia, claro que tengo que poner límites, pero no son límites que surgen de un empeño por imponer, sino por proponer, por seducir, por inspirar. Por eso la clave es, ¿soy o no soy testigo? ¿Cierto? Esa es la clave. El límite ayuda, la disciplina positiva ayuda, y la disciplina por excelencia es esa que nos hace dueños de nosotros mismos. Yo, la verdad, soy hija del amor y fruto del amor. Soy hija de una mamá y de un papá que a los 13 años nos dijeron, nosotros sabemos muy bien a quién hemos criado, ustedes decidan, vayan, hagan. Y la verdad, yo veo que eso funciona. Yo veo que el amor funciona. Yo veo que el ofrecer horizontes de sentido funciona. Yo veo a muchísimas personas que han sido educadas en ese binomio perfecto que es bondad y exigencia, alcanzando su plenitud como seres humanos. Entonces, la norma es fundamental, el límite ayuda, pero no desde una imposición sin sentido. Porque entonces cuando no está la norma, cuando no está la estructura, simplemente es el caos. Entonces, ¿cómo formamos realmente para el sentido? ¿Cómo cuando no está mamá y papá, igual yo entiendo lo que yo tengo que hacer? Porque no me lo impusieron, me lo inspiraron, me lo contagiaron, me mostraron con su vida la manera. Todos nosotros sabemos que el mejor maestro para nosotros fue el que más nos inspiró. No fue el que más sabía, el que más doctorados tenía, o el que más nos regañó, o el que más nos hizo hacer formaciones al aire libre con un sol de 40 grados. El mejor fue el que nos inspiró,
El mejor fue el que con su vida nos propuso algo diferente. El mejor fue el que nos dio una lección imborrable, eterna, de esa que nos acompañará toda la vida. Eso siempre pasa por el amor. El amor nunca es excesivo, porque es que el amor es sin límites, pues por lo menos el cristiano es sin límites, tiene que ser hasta el extremo, pero eso no se exime de que haya unas necesarias regulaciones que nos ayuden a convivir, que nos ayuden a relacionarnos, y eso supone establecer límites, y los límites son importantes a la hora de poder forjar nuestra personalidad, pero no por imposición, sino por convicción, y eso supone entonces modelos de conducta, patrones, rituales. Yo creo mucho en el poder de los rituales. Los rituales son fundamentales a la hora de poder incorporar cosas que son importantes para la vida. Yo fui maestra muchos años y ahora soy rectora, pero yo lo que más amo es ser maestra, me encanta. Y mis mayores satisfacciones en la vida las he tenido en un aula de clase. Y ha sido tan hermoso ver cómo la alumna que copiaba ahora es una gran juez y cree que es posible ser honesta y que es necesario vivir con rectitud. Y eso solo lo logra el acompañamiento, y el acompañamiento amoroso, el creer en el otro, el darnos oportunidades, el entender que del otro siempre puede surgir la belleza. A veces los parámetros que el mundo y la sociedad nos pone son parámetros que excluyen a muchos, que excluyen, que descartan, y en esta cultura del descarte eso termina trayendo muchísimo dolor. ¿Cómo apostar por mayor inclusión en la escuela? ¿Cómo apostar por mejor acompañamiento? ¿Cómo entender que del otro siempre puede surgir algo bueno, pero necesita paciencia? Porque a veces uno ve unas personas que dicen, no, mejor dicho, apague y vámonos, aquí no hay nada que hacer. Siempre hay algo por hacer, siempre. Y yo sé que todos nosotros conocemos mínimo una persona, uno de esos niños o jóvenes que Dios nos confió, que pensábamos que en ellos todo era caos y que de pronto todo fue maravilla. ¿Y quién obró el milagro? El amor. Otro cuento de Anthony de Melo. 2 vecinos, eran amigos, pero uno era súper mal geniado. Entonces el otro iba todos los días y le tocaba y le decía, cambia, mira que todo el mundo está diciendo que vos sos súper mal geniado, cambia, hombre. Y este no cambiaba. Al otro día volvía, cambia, por favor, el pueblo entero está diciendo que vos sos insoportable, que nadie puede con vos, cambia, por favor. Y así un día tras otro, tras otro. Un día decidió tocar a esa puerta y le dijo, ¿sabes qué? No cambies, yo igual te quiero mucho. Y dice el cuento que ese día el hombre cambió. Lo único que tiene poder para realmente transformarnos es el amor, lo único. Jesús con nosotros tiene una paciencia infinita, infinita. Yo cuando me entré de monja tenía 18 años y yo me entré de monja porque creía que yo amaba mucho a Jesús. Mis cuadernos de francés y de química, mi mamá los tiene y tienen corazones con una flecha atravesada que dicen Liliana y Jesús. Y yo me entré de monja porque creía que yo amaba mucho a Jesús. Yo sigo siendo monja porque siento que Jesús a mí me ama mucho. Con el paso de los años, cada vez siento más mi límite, mi miseria, mi pecado, mi fragilidad, mi no poder. Y cada vez siento más que tengo un Dios que me ama, no porque yo me lo merezca, sino porque Él es un maestro que derrocha siempre y en toda circunstancia amor. Y a imitación de ese maestro creo que todos nosotros estaríamos llamados también siempre
y en toda circunstancia a ser instrumentos de amor. Si hemos experimentado que Dios y los otros tienen misericordia con nosotros, solo tenemos una opción: ser instrumentos de amor y de misericordia para nuestros estudiantes. Y en ocasiones eso supone también que pongamos límites. Bueno, gracias. A descansar.